Bueno, básicamente tenemos, como bien ha señalado, un importante y apabullante resultado, digamos, producto de esta consulta que nos tomó 10 años llevarla a cabo. Y es bastante preocupante que hayan pasado tantos meses y que, sin embargo, el Estado ecuatoriano y los dos gobiernos, digamos, tanto el gobierno de Guillermo Lasso como el actual gobierno de Noboa, no solamente que no han atendido, digamos, el dictamen de la Corte Constitucional, sino que fundamentalmente ahora tenemos, ¿no es cierto?, un presidente Noboa que se desdice frente al candidato Noboa, que en algún momento dijo que no iba a explotar el Yasuní y que iba a acatar, digamos, la resolución de la Corte Constitucional, pero también, digamos, el mandato, sobre todo popular, del 60% de los ecuatorianos que votamos por dejar el crudo bajo tierra, ¿no? Lo que hemos escuchado en la última semana y en los últimos días es no solamente un acto que pone en duda, digamos, la voluntad democrática de este gobierno por respetar una resolución del pueblo ecuatoriano. Finalmente, digamos, este es un precedente que no solamente le hace daño al Yasuní, sino que le hace daño a la democracia en el Ecuador. Y finalmente también, ¿no es cierto?, en este llamado consenso de la guerra y en este acuerdo que al parecer tienen varias fuerzas políticas en el país, la discusión sobre la crisis y de cómo financiar esta entrada, digamos, estas decisiones de militarización, estos decretos, ocurren siempre por el lado de el empobrecimiento aún más de los sectores populares y todos los anuncios de paquetazos y de intentos de que sea el pueblo el que arrime el hombro, ¿no? O ocurren por el lado de la destrucción de la naturaleza y por la violación, digamos, de un derecho tan fundamental como es el habernos expresado en las urnas por dejar el crudo bajo tierra, ¿no? En estos últimos días, digamos, lo que vemos no solamente son ese tipo de declaraciones, sino que hay varias otras fuerzas que se suman para desconocer los resultados, digamos, que tenemos ahorita en el país, lo cual es bastante preocupante, no solamente en términos de democracia, sino en términos de que en contextos de crisis, en contextos en donde el Estado necesita, digamos, recursos, lo que se le ocurre siempre a las élites, a las cámaras empresariales y demás, es ir por el lado de los sectores más pobres, ¿no? Cuando hay otras opciones, digamos, que nosotros como Yas Unidos, pero en general varias otras voces han planteado en relación a cómo en este momento lo que requerimos, ¿no es cierto?, es por ejemplo, que sean los más ricos los que arrimen el hombro o que el Estado mismo pueda reorganizar y financiar a partir de la reasignación presupuestaria y no violando o planteando una moratoria en este sentido, ¿no? Y nosotros nos parece sumamente preocupante y es por eso que hemos hecho en estos días un llamado a estar vigilantes y a negarnos a este tipo de declaraciones que ponen en tela de duda el carácter democrático de este país. Ahora, desde la Corte se había explicado que en caso de ganar el sí, se otorgaba un plazo no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales para dejar de explotar el ITT. Sin embargo, de no darse esto, ¿qué consecuencias traería para el Yasuní? El Yasuní, lo volvemos a decir, es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Salvar el Yasuní, como salvar el conjunto de la Amazonía, digamos en general, pero sobre todo el tema del bloque 43, que es la consulta, digamos, que nos tomó 10 años llevarla a cabo, significa básicamente una pequeña contribución o una importantísima contribución del Ecuador para la mitigación del cambio climático, que sabemos que en este momento, entre este y el anterior año, digamos, desde el fenómeno del Niño hasta las grandes sequías, las grandes inundaciones y las variaciones terribles que han habido en relación al tema del clima, nos remiten obviamente a todos los informes científicos que se han elaborado donde se han establecido que una de las principales causas, si no es la principal causa, digamos, de contaminación y de quema, digamos, de combustibles fósiles tiene que ver con la extracción del petróleo, ¿no? El Ecuador hubiera podido, digamos, o podría todavía hacer como esta contribución importante no solamente al Ecuador, al mundo. Esta es la primera consulta popular que sale desde abajo con carácter nacional y vinculante que trata un tema tan central como el asunto petrolero. Somos, y lo dijimos en ese momento, fuimos noticia, luego hicimos historia, y creo que la historia la hizo no el colectivo Yas Unidos, sino el pueblo ecuatoriano y el tejido organizativo que sostuvo la defensa de la vida y el cuidado de la vida más allá solamente de los intereses, digamos, de acumulación de las empresas petroleras y de toda la mafia que hay alrededor del petróleo, ¿no? En ese sentido, la Corte Constitucional ha sido muy clara en su dictamen y establecido precisamente los plazos que menciona Selva, y es preocupante, ¿no es cierto?, porque esos son plazos que no son de
un día para el otro, son progresivos. El Estado ecuatoriano tiene el compromiso, tiene la obligación, ¿no es cierto?, constitucional y por mandato popular de responder frente a ese dictamen, ¿no? El anuncio de esta moratoria y de que quizás pensemos en un año, etcétera, etcétera, termina siendo la justificación de siempre, digamos, de las cámaras empresariales, de los gobiernos de turno para no cumplir con el mandato popular y para además de eso seguir sosteniendo un modelo de desarrollo que no resuelve los problemas y que además esconde de alguna manera el mantenimiento del privilegio de unos ricos, ¿no es cierto?, que están ahora llamándonos a arrimar el hombro cuando ellos mismos no arriman el hombro. Ya quisiera yo ver que los bancos, ¿no es cierto?, arrimen el hombro, que los sectores empresariales que más han ganado, como el primario exportador y como los capitales financieros, arrimen el hombro, que la propia empresa del señor Noboa, ¿no es cierto?, del grupo al que pertenece, arrime el hombro, ¿no es cierto?, y que esa crisis no sea sostenida por los trabajadores y trabajadoras de este país, que ya suficiente tienen con vivir en un país lleno de violencia, precarizado, sin empleo, sin oportunidades, que ha abandonado a los jóvenes, ¿no es cierto?, y además de eso, ¿no es cierto?, pudiendo disponer de otro tipo de alternativas, digamos, podríamos ensayar, podríamos construir una mesa, ¿no es cierto?, de discusión sobre las alternativas que son posibles para no meterle mano al petróleo del Yasuní. Y finalmente, si las empresas les preocupa tanto la seguridad jurídica, qué peor imagen la del Ecuador frente al mundo y las empresas, ¿no es cierto?, que tanto les importa cuando tenemos una consulta popular y 5 meses después el propio mandatario es capaz de desconocer esos resultados y plantear una moratoria.